Vamos a sumergirnos hoy en uno de los conflictos más duros y determinantes de la historia de Colombia, la Guerra de los 1000 días. Y es que no fue una guerra cualquiera, fue una que dejó cicatrices profundísimas en su gente y que literalmente redibujó el mapa del país para siempre. Y esto nos lleva a plantear una pregunta que es clave para entender todo lo que pasó. ¿Es posible que una guerra civil, una lucha entre compatriotas por el poder, acabe costándole a una nación un trozo de su propio territorio? Vamos a quedarnos con esta idea, porque la respuesta es el corazón de esta historia. Muy bien, vamos al lío. Para comprender por qué estalló todo, tenemos que rebobinar un poco y ver qué se estaba cociendo en la Colombia de finales del siglo XIX. Y lo que había era un país partido en dos. Aquí estaban las dos Colombias que chocaban. Por un lado, los liberales que soñaban con un país federal donde las regiones tuvieran más poder y donde la Iglesia y el Estado fueran por caminos separados. Y en la otra esquina, los conservadores, que defendían un gobierno central muy fuerte, dirigido desde Bogotá, y una unión casi sagrada con la Iglesia Católica. O sea, no eran pequeñas diferencias, eran dos proyectos de país totalmente incompatibles. Y entonces, la balanza se inclinó de golpe. Llegó la regeneración. En 1886, los conservadores no solo ganaron la partida, sino que decidieron cambiar las reglas del juego, impulsaron una nueva constitución que imponía su visión centralista y, lo más importante, que dejaba a los liberales fuera de cualquier posibilidad de gobernar. La tensión empezó a ser casi insoportable. Y claro, la tensión iba subiendo y subiendo, hasta que en 1897 llegó la gota que colmó el vaso, unas elecciones presidenciales que todo el mundo sabía que habían sido un fraude. Para los liberales, esa fue la prueba definitiva de que por las buenas no iban a conseguir nada. Sentían que la única puerta que les quedaba abierta para hacerse oír era la de las armas. La guerra en ese punto ya era inevitable. Y con esa chispa, el tablero de juego se incendió. Estalla la guerra. Un conflicto que duraría 1130 días. O sea, más de 3 años de combates que se extendieron por prácticamente todo el territorio colombiano. Ojo que la guerra no fue un caos sin más. Podemos dividirla en 3 fases muy claras. Empezó en 1899 con un montón de optimismo por parte de los liberales, luego llegó el año 1900, que fue absolutamente decisivo, con 2 batallas gigantescas que lo cambiaron todo. Y a partir de ahí, hasta 1902, la cosa se convirtió en una guerra de guerrillas, una lucha de desgaste terrible. Al principio, de verdad parecía que los liberales podían conseguirlo. Su victoria en la batalla de Peralonso fue espectacular. Le dieron un golpe tremendo al ejército del gobierno y la moral de sus tropas estaba por las nubes. De hecho, se dice que si hubieran aprovechado ese impulso para marchar sobre Bogotá, la historia que contamos hoy sería muy diferente. Pero toda esa esperanza se hizo añicos en Palo Negro. Esto no fue una batalla más, fue una auténtica carnicería que duró 15 días. 15. El ejército liberal quedó sencillamente destrozado. Palo Negro fue más que una derrota, fue el fin de la esperanza de ganar la guerra. A partir de ese momento, los liberales ya no luchaban por la victoria, sino por pura supervivencia. Después de Palo Negro, la partida estaba prácticamente sentenciada. Con sus ejércitos aniquilados y sin dinero ni recursos para seguir adelante, a los líderes liberales no les quedó otra que empezar a hablar de paz. Había que limpiar el tablero. La paz no llegó de un día para otro, Fue como ir apagando el fuego poco a poco, por zonas. Primero, el Tratado de Neerlandia, que pacificó la costa del Caribe. Luego, el fin definitivo, que se firmó en un lugar de lo más simbólico, a bordo de un buque de guerra de Estados Unidos, el USS Wisconsin. Esto ya nos da una pista de quién empezaba a mandar en la zona. Y finalmente, el Tratado de Chinacota, que acabó con los últimos focos de resistencia. La guerra, por fin, había terminado. Pero que se callen las armas no significa que se acabe el dolor. Ahora toca ver las heridas, las cicatrices profundísimas que esta guerra dejó en la sociedad y en la economía de Colombia. Se calcula que murieron unas 100.000 personas, 100.000. Y lo más duro es que la inmensa mayoría no eran soldados de carrera, eran campesinos, gente del campo, a la que sacaron de sus casas y les pusieron un fusil en la mano para luchar por ideas políticas que muchas veces ni entendían. Y es que 100.000 no es una cifra para un libro de historia. Hay que pensar que detrás de cada número hay una familia rota, un pueblo entero de luto, un futuro que se cortó de raíz. Fue una catástrofe humana que marcó a toda una generación. Y si el coste en vidas fue terrible, el coste económico fue, una ruina total. La economía del país se desplomó un 26%. A ver, para que nos hagamos una idea, es como si de repente una cuarta parte de todo lo que produce un país en un año, ¡puf!, desapareciera. Las granjas, las cosechas de café, todo hundido. Y para la gente de a pie, la inflación hizo que el dinero que tenían en el bolsillo para comprar el pan al día siguiente no valiera casi nada. El país estaba en bancarrota.
Y con un país en la ruina, totalmente debilitado y sin capacidad de defenderse, llegó el golpe de gracia, la consecuencia más brutal, impactante y permanente de todas. Fijaos bien en este mapa. Así era Colombia antes de 1903. Un país enorme, que servía de puente entre Sudamérica y Centroamérica gracias a esa franja de tierra tan estratégica, el Istmo de Panamá. Y ahora, mirad esto. El cambio es brutal. De repente, a Colombia le falta un trozo que no iba a recuperar jamás. Entonces, ¿cómo pudo pasar algo así? Pues fue, como se suele decir, la tormenta perfecta. Por un lado, una Colombia arruinada y agotada militarmente, incapaz de controlar su propio territorio. Y por otro, un Estados Unidos muy poderoso que tenía un interés gigantesco en construir un canal que uniera los dos océanos. Así que, cuando un movimiento independentista panameño se levantó, Washington le dio todo su apoyo. Apenas un año después del fin de la guerra, Colombia perdió Panamá para siempre. Y con esto volvemos a la pregunta con la que empezamos. Una guerra que empezó por dos ideas enfrentadas sobre cómo gobernar un país acabó costándole a Colombia un pedazo de su tierra y de su alma. Es una lección tremenda, ¿no? Nos enseña cómo las divisiones internas, cuando llegan al extremo, pueden dejar a una nación tan vulnerable que las consecuencias acaban siendo permanentes e inesperadas. Una herida que, en el mapa, sigue abierta.